Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Buenos días a todos. El día de hoy traemos un temazo, un tremendo temazo que se titula Crisis. Crisis. Y como nadie nos dice, justamente uno crece, llega a la adultez, a tus 20 más o menos, y una crisis te da la bienvenida al club, ¿cierto o falso? Las crisis de los 20, famosas porque a varios nos han dado. A varios nos han dado, si tú estás en tu proceso de estar creciendo, madurando, si eres un adulto chiquito así como nosotras, pues también te vas a dar cuenta de que las crisis no paran. Y para ello, el día de hoy te queremos compartir alguna que otra anécdota que Mitzi y yo hemos pasado justamente hablando de crisis, algunas que nos han dejado o nos han marcado un poquito más. Sí. ¿Quieres comenzar tú, Mitzi? Las más fuertecitas. ¿Recuerdas alguna que digas tú, híjole, esta me hizo mujer? Casi, Claro casi. que recuerdo, hermosa. Crisis. ¿Cómo no recordarlas si justamente son crisis? Pues mira, les quiero platicar de la primera que yo siento que marcó como un parteaguas en mi vida. Fue alrededor de los 20 justamente y fue cuando decidí independizarme. Yo vivía en casa de mis papás aproximadamente hasta esa edad. Tenía la idea de salirme desde mucho antes, pero a los 20 fue cuando decidí. Me salgo de mi casa, pero no es justamente el enfrentarme al mundo o la decisión de salirme de mi casa lo que me hizo enfrentarme a esta crisis, sino la actitud que tomaron mis familiares frente a mi decisión de salirme de mi casa, sobre todo la de mi mamá. Tengo que abrir un paréntesis y decir que yo era muy unida a mi familia, bueno, soy, pero hablando en ese momento era muy unida a mi familia, y el que ellos como que no me apoyaran 100% y no creyeran en mí en esta decisión, sí marcó pues el inicio de esta crisis en mi vida, porque como cuando tú te sientes respaldado, te sientes confiado de que eres capaz de, y las personas que están a tu alrededor, tu núcleo más cercano, creen en ti, todo fluye. Ajá, Sí. hasta lo que puede salir mal fluye. Sí. Pero cuando es todo lo contrario, cuando no te sientes apoyado, cuando tú desde el principio tienes algunas dudas y aún así te avientas, pero las personas a tu alrededor te pueden desalentar con la actitud a lo mejor que pueden llegar a tomar, bueno, pues eso fue lo que pasó en mi caso. Te desequilibran de cierta manera. Sí, yo me acuerdo que mi mamá no quería ni verme, o sea, yo me acuerdo que iba de visita y mi mamá era como de, estoy en la sala viendo la tele muy a gusto, pero si llegas, como ahorita estoy enojada contigo, me voy a ir a la cocina. Ok, había una sensación rara Sí, en el sí, ambiente. fue muy, muy difícil esa etapa. Entonces, yo recuerdo que me bajoneé muchísimo, que me sentía súper culpable todo el tiempo, todo el tiempo andaba de malas, irritada, no podía dormir, todo el tiempo estaba preguntándome, cuestionándome si estaba haciendo las cosas bien, si realmente estaba haciendo las cosas mal, porque yo creo que mi mamá quería que me saliera de mi casa, a los 20, De blanco. a los 20 y tantos ya graduada o de blanco justamente, y era justamente lo que yo no quería. Ok. Entonces, sí fue una interacción muy complicada que a mí me hizo bajonearme mucho y enfrentar estas crisis de ansiedad que comenzaron a darme al yo sobrepensar, al empezar a tener estos pensamientos intrusivos, estos escenarios catastróficos que vienen de mano de la ansiedad. Y bueno, yo recuerdo que ahí fue mi primer acercamiento como tal con un terapeuta, que pues fue básicamente mi guía en ese momento, ¿Qué pues a edad los tenías? 20, 20 casi 21. Ok. Pero era una adulta chiquita, Sí, o sea, iba seguimos saliendo siendo. del cascarón, iba abandonando el nido, había muchas cosas a las que me tenía que enfrentar, muchas dudas, estaba estudiando la carrera de psicología apenas, y recuerdo que pues de la mano de ese terapeuta aprendí algo muy importante, que fue lo que me hizo superar justamente esta crisis, y es que no debemos de cargar con costales ajenos. O sea, uno tiene que hacerse cargo de su propio costal emocional. Claro. De hacerme cargo de mis propias emociones, de lo que yo sí puedo resolver, de mis pensamientos, de mis ideales, de mi salud. Y entonces, después de esto, si la persona a la que queremos apoyar permite ser apoyada, pues entonces lo podemos hacer, pero si no, es mejor no involucrarnos porque cada quien debe resolver sus propios problemas. Tenemos todos como que este complejo de querer resolver el conflicto en el que creemos nosotros estamos inmersos, pero pues realmente a mí no me competía hacerme cargo de las emociones que mi mamá tenía respecto a la decisión que yo había tomado para mi vida. Porque fue donde más hubo caos con tu mamá que Sí, con tu papá o tus hermanos. sí, no, fue definitivamente este caos con mi mamá y estas asperezas que teníamos, que lo que hizo que yo me enfrentara como a estas crisis de preguntarme si estaba haciendo las cosas bien, que me detonaron todos los síntomas de ansiedad. Pues hoy por hoy puedo decir que ese fue el aprendizaje que tuve, ¿no? El decir, cada quien se tiene que hacer responsable de su propio costal emocional, y si a ti te hace sentir mal la decisión que yo estoy tomando,
mi más sincera disculpa, pero pues no puedo hacerme responsable de lo que tú sientes. Ujú. Y la responsabilidad afectiva creo yo que va más con las acciones directas que uno hace hacia otra persona o que involucran a otra persona. Ok. En este caso yo considero que mi decisión de independizarme pues no tenía por qué incluir realmente a mi mamá porque pues era una decisión para mi vida y por mi bien. Entonces creo que sí es algo que se debe de tomar en cuenta cuando uno piensa en responsabilidad afectiva y de qué me tengo que hacer cargo, qué me corresponde resolver y qué no. Y sobre todo en esta parte con el vínculo con tu mamá, me imagino, porque también con la mía en algún momento pasó, que aunque somos adultos chiquitos, ellos nos ven todavía más chiquitos que Sí, adultos. de por sí Entonces, yo me veo y me ajá, siento chiquita, ahora mi mamá me veía yo creo como una bebé. sí, creo que justamente, ¿no? Sus propios miedos, sus propias expectativas son lo que nos Claro, reflejan y que al final detonan que lo que fue en tu momento una crisis. Mitzi no me va a dejar mentir, yo creo que el hecho de también acercarnos a una carrera como lo fue psicología, te da pauta a que identifiques las crisis como son, una crisis tal totalmente. cual, porque si uno no está informado en este tipo de temas, pues uno normaliza, ¿no? Y entonces me duele mucho la cabeza, me salieron hematomas, Así es. no El puedo cuerpo dormir, habla. el cuerpo habla de alguna u otra manera y tú dices, ay, no, estoy deshidratado nada más. Entonces es como, amigo, no es deshidratación. Realmente tu cuerpo está pasando por una serie de síntomas, de emociones no procesadas que en algún momento tienen sí o sí que Que salir. salir. Así es. Así es. Y justamente retomando el tema de la, Platícanos. De de tu, la, platícanos, te toca contarnos una crisis. de la carrera, para mí una de las crisis, creo que ahora pensándolo un poquito mejor, fue una crisis que me duró 3 etapas, ¿sabes? Ok. O sea, vino mi primera fase, la segunda fase, la Y la tercera tercera. fase y fue de, a ver, ya, tenemos que salir de este hoyo, ¿no? Porque considerando el tiempo fue un lapso muy corto donde pasó una y la Ujú. otra. ¿Dónde comienza esta crisis? Justamente cuando estaba por salir de la universidad, donde tenía yo la presión de cumplir con la expectativa familiar de el título, el trabajo, la Claro. casa, la pareja, El checklist social. exactamente. Entonces, por no querer defraudar a los demás, pues lo fui cumpliendo, ¿no? Terminó la carrera, para cuando terminó la carrera, pues afortunadamente llegué a un trabajo que se veía Prometedor. prometedor, que me daba los recursos para mantenerme en ese momento, disparaba a una carrera profesional. En casa yo también decido independizarme para comenzar a crear una familia, porque si no, entonces, ¿cómo vas a crear ese checklist, no? Claro. Desafortunadamente, en esta carrera, que ni siquiera era una carrera que yo quería, o sea, me refiero al checklist de ir compitiendo, no la carrera de psicología, me sentí en un momento abrumada, ¿no? Yo recuerdo que estaba en el trabajo, facturando horas, pero llorando en el trabajo, eh, Facturando, llorando. preguntándome qué iba a hacer, ¿no? Porque no me sentía contenta, no me sentía satisfecha, sentía que me estaba yo misma O sea, boicoteando, lo tenías todo, habías cumplido con todo este checklist y casi aún todo. así, bueno, Estaba ibas en muy orden, bien, pues, ajá. y aún así tú sentías que no habías alcanzado ese nivel de felicidad que promete el bienestar. No, y justo eso, ¿no? O sea, dices, si ya tengo todo lo que la sociedad me está diciendo que necesito Que para ser necesito, feliz claro. y no estoy sintiéndome feliz, algo mal está en mí. O sea, el problema soy yo. Y definitivamente no, el problema es uno porque uno es el que está gestionando emociones. Para no extender tanto la historia, porque luego se vuelve chismecito, ¿en qué ocurrió esto? En un estado donde yo ya no podía dormir, yo ya no podía comer, yo ya no me sentía satisfecha, yo misma estaba boicoteando la relación que tenía con mi pareja porque ya no quería estar con él. En casa el lazo familiar se rompió porque entonces yo iba más por compromiso que por ganas de querer ver a mi familia. En el trabajo me empecé a asumir de lleno. Fue como por primera instancia mi válvula de escape, por favor no lo hagan, no es sano, atiborrarme de trabajo. Me desconecté de todos mis amigos o amigas, me quedé con las personas con las que colaboraba, o fueron los vínculos con los que yo convivía, pero mi día a día era casi casi 12 horas de trabajo, 14 horas de trabajo. Te saturaste, Me literal, te saturé saturaste de para trabajo. no afrontarme a la realidad. Mantener tu mente ocupada y decir, no tengo Sí, otra cosa en que pensar. sí, como yo estaba cursando el último semestre de la carrera, cuando identifico que realmente estoy mal y que necesito ayuda, en primera instancia pensé en una maestra que da terapia.
Para mi suerte no me pasó como a ti, que lograste avanzar o generar algo. Recuerdo que en estas sesiones con esta persona me dice que la situación o problema que tengo que, con el que tengo que lidiar tiene que ver con el vínculo con mi mamá. Las Entonces yo benditas dije, mamás. gracias, pero Las no. relaciones, Eso es para otro sí. podcast. Pero dije, no estoy lista, dejo la terapia y pues entonces viene la otra parte, la otra crisis. Pero ahorita yo no se lo voy a contar porque Vamos a una y una. vamos a una y una, vamos a una etapa, pero de esta primera etapa, ¿qué fue lo que me movió? Uno, el sentimiento de malestar constante, el que me atiborré de trabajo para no afrontar, para congelar lo que estaba sintiendo, que no Claro. es nada sano, y la pérdida de relaciones. O sea, yo rompí vínculo con la mayor cantidad de personas que había a tu que había alrededor. alrededor. Sí. Fíjate qué fuerte, las cosas a las que nos tenemos que enfrentar cuando estamos en estos procesos de intentar sanar lo que notamos que no está bien en nosotros, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que soltar, eso es un hecho. Pues mira, a mí también me pasó así, de hecho yo en mi primera crisis tuve que, pues como te dije, solté el costalito emocional de mi mamá y cargué el mío. Y me hice de mis prioridades, empecé a hacer actividades que a mí me llenaran, que a mí me gustaran, que yo sintiera que eran provechosas para mí, y fue la única manera en la que logré como que empezar a salir poco a poco de este hoyo en el que yo me sentía tan sumergida. Y en mi segunda crisis, déjame te cuento, esta está buena, pero tampoco nos queremos extender mucho, así que en vez de chismecito va a ser lo más resumida posible. Fue cuando suelto también el primer trabajo profesional que yo logré tener recién egresada. Me dieron esta oportunidad en una institución educativa, una que yo valoré muchísimo, con la que yo me sentía tan agradecida porque era la gran oportunidad para mí que yo esperaba. O Te sea, voltearon a ver. Sí, me pusieron el reflector en mí siendo yo recién egresada. Yo salí a la carrera en un diciembre y a mí en ese trabajo me estaban contratando en un enero. O sea, imagínate lo feliz que fui. Yo en ese momento estaba en un trabajo en el que ganaba súper bien. No vamos a hablar de cantidades, pero ganaba muy bien. Porque nos Y ponemos tristes. nos ponemos tristes al acordarnos de esta realidad que vivimos. El sueldo que me ofrecían acá era 2 veces menor a lo que yo estaba ganando en ese momento, pero de verdad que cuando me ofrecieron el trabajo, no lo dudé. Para mí pesaba más el poder ejercer que el poder ganar. Yo dije, ahorita voy empezando, no importa, gano poquito en un futuro. Cuando yo logré hacer carrera en mi carrera, dije, voy a alcanzar este mismo sueldo. Como y profesionista. Claro, como profesionista en lo que yo decidí que quiero pues desenvolverme el resto de mi vida, ¿no? Bueno, imagínate, les estoy contando esto para que sepan el peso que tenía para mí tener este trabajo. Cuando se viene esta separación de mi primer empleo formal, o sea, fue para mí una crisis de identidad terrible. Porque aparte no nada más fue el despido, o sea, al momento del despido te voy a hablar de que yo me sentía súper bajoneada Aspecto de en el aspecto de que yo sentía que no era la carrera que yo debía haber estudiado. Yo de verdad me cuestioné, dije, o sea, hasta ese punto de decir, ¿qué hice? Sí, o sea, regrésenme al kinder. Es que yo dije, o sea, güey, yo entregué todo de mí, ¿sabes? Porque yo recuerdo que tenía la camiseta superpuesta y yo, dentro de mis capacidades, posibilidades y las herramientas que yo tenía en ese momento, yo sentía que estaba dando lo mejor de mí y yo sentía que estaba haciendo súper bien mi trabajo. Entonces, cuando la persona que en ese momento era mi jefe, me confronta y me dice o de alguna manera me hace sentir que no es así, o sea, yo salí con la moral súper baja. Yo dije, no sirvo para esto, debí haber estudiado otra carrera. O sea, ¿qué me pasa? Y ya nadie me va a contratar porque soy una malísima profesionista, ¿no? Sí. Lo que hice en ese momento fue recurrir al mentor que en algún momento me acercó a esta primera oportunidad laboral, porque lo primero que yo necesitaba era aprobación, que alguien me dijera, esa perspectiva que tú formaste de ti por este despido, no está mal, no es, tú eres una persona capaz, eres una persona competente, simplemente no era el puesto para ti, o no era el tiempo para esa oportunidad laboral, ¿no? Ve el lado positivo. No era el jefe. O no era el jefe. Ve el lado positivo, ya, pues, hiciste un historial, ya puedes, con esto que trabajaste en esta escuela, puedes aplicar para algún otro empleo. Y entonces, pues bueno, ahí lo que buscamos fue justamente pues el soltar el trabajo al que de alguna manera emocionalmente yo me estaba aferrando, porque ya no trabajaba ahí, pero yo quería. Sí, yo quería seguir trabajando ahí. Yo decía, es que ¿qué hice mal?
tengo que regresar a que me den la oportunidad de demostrar que soy capaz. Sí. Y la verdad es que no había nada que demostrarle a nadie. Lo único que necesitaba era demostrarme a mí misma que claro que soy capaz de estar en el puesto que yo decida, obviamente con una previa preparación, porque para cualquier puesto se necesita preparación. Bueno, buscamos un trabajo que se supone iba a ser como el más ideal. Spoiler, pues no lo encontré, no, a lo mejor sí habrá quien encuentre un trabajo que diga este mero es para mí, pero creo que nosotros tenemos una perspectiva distinta. Iniciamos con un proyecto en ese momento ya de modo independiente que inicialmente se llamaba Amare Picnic, hoy por hoy se llama Amare Eventos y ha crecido muchísimo. O sea, es un proyecto que va bastante bien, la verdad, que hoy por hoy, aunque en ese momento yo dije, bueno, es un mientras que consigo regresar a ejercer mi carrera, la verdad es que aunque yo vuelva a dedicarme a mi profesión, no soltaría este proyecto. Seguiría de la mano con él porque aparte de que ha crecido mucho, me ha mostrado que tengo múltiples talentos que además desconocía y que es un negocio muy noble, es un giro muy noble, entonces no lo soltaría. Y además ha sido mi terapia ocupacional, nuestra terapia ocupacional, porque como pues lo iniciamos juntas, ¿no? Sí, justamente, digo, a Mitzi la salvó de una crisis, a mí también en su momento, justamente porque este emprendimiento llegó a salvarnos a las dos, ¿no? Y luego lo iniciamos en tiempos post-COVID. Post-COVID, ajá. Y también eso marcó una pauta tremenda. A mí, dentro de mi segunda, sí, creo que es casi segunda crisis. La segunda etapa, porque recuerda que es la misma, pero... es que de recordarlo uno dice, ay, no, las cosas que uno hace de joven, que donde consideras que el mundo, o sea, te está comiendo, o sea, en ese momento no ves ni pies ni cabeza, pero uno logra salir de ahí, ¿no? A raíz de esta primera etapa que sucede donde yo me sentía fatal, decido, así como Mitzi, soltar todo, o sea, soltar a mi familia, soltar a mi pareja, solté hasta el trabajo. Te pasaste de soltadera tú. Yo creo que nomás el estómago no se me soltó, pero ya de verdad ni me acuerdo. Pero el punto fue que se soltaron otras cosas. Pero bueno, el punto es que me sentía tan mal que dentro de mi mente la única salida era, ya no quiero vivir, ¿sabes? O sea, estuvo muy potente esta segunda etapa. Entre segunda y primera, porque yo decía, así como mencionas, me cuestioné mucho en qué estoy haciendo, a lo mejor no soy la persona indicada, ya defraudé a mi familia, porque es eso, el peso que estás cargando de decir, lo hice mal. Porque aún así tengas todos los títulos y demás, he comprobado que... Cargar con las expectativas es, creo yo, una de las cosas que más genera ansiedad. Así es. ¿Qué sucedió entonces en esa etapa? Que decido irme de viaje, me endeudé con la tarjeta porque dije, total, yo no voy a regresar de ese viaje. O sea, realmente mi plan o mi cabeza estaba en no querer vivir. Y me voy al viaje con un par de amigas que amo y adoro muchísimo. Nos vamos a una playa que realmente en cada lugarcito al que íbamos para mí era más revelador, ¿sabes? Porque me permitió esta parte del autoconocimiento que en terapia es fundamental, que en la primera sesión yo no había alcanzado, o en las primeras sesiones yo no había alcanzado con mi terapeuta. Entonces, a partir de ahí identifiqué muchas cosas, ¿no? Uno, que a veces uno puede ser o su mejor amigo o su peor aliado, ¿no? Claro. Por eso el autoconocimiento es fundamental. Tienes que conocer incluso hasta lo que no te gusta o a lo que te llena para poder generar ese tipo de habilidades que te da poder salir de una crisis. Cuando tú mismo te tienes miedo a ti y no te quieres conocer y no quieres experimentar tus emociones, te vas a poner al pie en todo momento. Te autosaboteas. Claro, total que regreso de este viaje y pues, oh sorpresa, de regreso a la realidad, no hubo petatación. Petatación. Desvivisión no hubo. Y a seguir con la vida y la realidad. Sí, a seguir con la vida, a salir con las deudas. Yo llego a este trabajo donde coincidí con Mitzi, porque creo que no les hemos contado, pero somos, o nos conocimos a partir de esta relación laboral, de donde salieron, ¿ya cuántos años? ¿Como 6? 6. Sí, casi 6. 7, porque todavía no nació algodón. Sí. Bueno, ya algunos ayeres donde coincidimos en este lugar, y para cuando llego, algo que me salvó o me sacó del mood en donde estaba yo en ese momento fue enterarme que iba a ser mamá.
¿te acuerdas? Sí. Cuando llego con ustedes y les digo, oh, Y nos sorpresa. informas que estás embarazada y nosotros, ¿de ¿En dónde qué no se te momento? nota? Oye, de lo que sí me acuerdo es que llega, o sea, llega un día y nos dice que está embarazada, ¿no? Y todos como, ¿cómo? No puede ser, no es posible, porque aparte tenías poquito en el trabajo. Sí, tenía unas semanas. Llega al día siguiente de ese día que nos dijo y nos dice, o sea, ya no necesitó decirnos nada, ya no nosotros teníamos dudas si era verdad o no, porque ya al día siguiente ya la ¿Botó una panza? Sí, ¿de dónde salió eso? Ya no lo tenías. Sí, de eso sí me acuerdo. Como que el chiquillo se acomodó y dijo, bueno, ya podemos salir. Ya dieron la noticia, ya me puedo acomodar. Sí, fue algo tremendo. Sí. Ojo, la maternidad no me salvó, simplemente que en ese momento saber que iba a ser mamá la noticia me hizo enfocarme en otras cosas. Sí, claro. Entonces, aparte cambió tu perspectiva. Sí, aparte de saber que venían otro tipo de retos, otro tipo de complejidades, también el hecho de encontrar una nueva red de apoyo que fueron ustedes. Porque como les estaba diciendo, yo me alejé de muchos de mis amistades, muchos amigos, formar porque nuevos vínculos. Ajá, sí, porque yo lo decidí. Y entonces, con la noticia del bebé, muchas personas se volvieron a acercar, yo me sentí querida, me sentí apoyada, y pues qué decir de ellas, en el grupo somos, en ese momento éramos 4 más, donde hicimos Jasmine, una, y yo, entonces hicimos una buena mancuerna donde yo dije, no estoy sola, y creo que también eso, cuando uno está pasando por una crisis, es un diferenciador total. Sí, totalmente, esa es la diferencia, el contar con una red de apoyo que puede que esté pasando también por sus crisis individuales, pero también es importante mencionar que lógicamente cuando tú te apoyas de una persona que te puede brindar esa estabilidad emocional, es un salvavidas, realmente. Fíjate que a mí también la maternidad fue una de las que me enfrentó a una crisis potente. Es que ustedes no saben, pero pasan cosas. Sí, pasan muchas cosas, entre que uno está en su modo chava y luego estás en tu modo mamá, pero la maternidad es tema para otro podcast porque con eso no terminamos. Pero déjenme contarles de esta tercera crisis así chiquito porque luego nos extendemos de más. A mí lo que me daba mucho miedo no era la maternidad en sí, sino el proceso de parto. Yo recuerdo que mis procesos de parto primero y segundo fueron bien complicados. Te van a escuchar y ya no van a querer tener chiquillos. No, pues, o sea, ténganlos. Véanme aquí. O sea, tan imponente, tan poderosa, sobreviví, todo está bien, sí duele mucho, pero sí, sintiéndome la más top. Bueno, el primero, pues no llegué con miedo porque no sabía qué iba. A mí me dijeron duele, pero yo nunca me imaginé que tanto dolía. El segundo, que fue con Renata, o sea, sí llevaba yo como cierto miedito, pero me habían dicho, o sea, fueron seguiditos, ¿no? Al año yo ya estaba embarazada de Renata. Santiago tenía 1 año y cuando llegué al momento de parto con Renata, yo tenía mucho fe en que iba a ser distinta porque dije, ok, todos me habían dicho eso, hasta la ginecóloga, ¿no? Como de, no te va a doler, va a ser más rápido, el proceso vas a tardar menos en dar a luz porque ya pues, tuviste uno. Están seguiditos, el cuerpo reconoce y shalala. No, todo lo contrario. Te mintieron, sí, amiga. Me mintieron. Qué bueno que me dices eso. Todos los pronósticos que me habían dicho de que todo iba a ser más favorable, todos los pronósticos fallaron. Entonces, en este tercero, me dieron pronósticos iguales a los de Renata, que vas a ver que ahora sí, este sí va a ser más rápido, este sí te va a doler menos. Y yo ya no me los creí. Yo dije, no, ya no les creo nada. Entonces, yo cuando me enteré que estaba embarazada, me enfrenté a una crisis de ansiedad tan poderosa y tan potente y tan... hasta fue acompañada de ataques de pánico que me daban sobre todo por las noches, que era el tiempo en el que ya no había tanto ruido a mi alrededor con mis hijos. ¿Cómo describirías esos ataques de pánico para que ellos? Sudoración en las manos, taquicardias, o sea, aceleración del ritmo cardíaco, opresión en el pecho, la respiración agitada. Yo recuerdo que por más que respirara, sentía yo, por más profundo pues que inhalara, no me llegaba el aire a los pulmones, o al menos esa era mi sensación, de que el aire no me llegaba, de que sofocación. Obviamente hay un miedo, hay un temor a estos síntomas que si es la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta vez, llevas un buen experimentándolos y te siguen dando miedo si es que no has logrado identificarlos y no te has dado cuenta que son parte de un ataque de pánico o de una crisis de ansiedad. Pues el miedo va en incremento y este miedo lógicamente activa muchísimos más, todos estos síntomas los agrava, el mecanismo de defensa es distinto, entonces son cada vez más fuertes. Yo de verdad sentía, nunca he experimentado esos síntomas, pero
la descripción concuerda un poco en que yo sentía que como si se me fuera a parar el corazón, a detener, a dar un infarto ahí. Dije, ahorita voy a dar mi último respiro. Recuerdo, o sea, era algo muy, Qué muy fuerte. fuerte. Sí. Y pues en ese momento parte de lo que me ayudó para mantenerme tranquila hasta el momento del parto, porque en el momento del parto nada me ayudó, ¿eh? O sea, sí respiré y todo, y mientras las contracciones no eran tan fuertes, las resistí. Pero a partir de que las contracciones ya estaban en los últimos de dilatación, o sea, ahí nada me ayudó. Ni la ¿Accediste a otros respiración, métodos nada, para nada. calmar el Ni dolor? la epidural. Ni la epidural me ayudó. Está fuerte. Pero sí, estaba muy Sí. fuerte. Pero durante estos 9 meses de embarazo yo recuerdo que apliqué muchas de las técnicas que nos ayudan a contener estos síntomas de ansiedad y nos ayudan también con estos ataques de pánico, que ahorita se los vamos a decir. Sí, es parte de. Es parte de, les vamos a dar unas tecniquillas ahí que aplicamos sin saberlo, porque aparte hay que hablar de que nosotras pues no teníamos, a lo mejor en su momento aplicamos estas mismas técnicas, pero sin conocimiento y de manera inconsciente, cosa que ayuda, pero no tanto como hacerlo de manera consciente. Sí, que ahí está mucho de la clave del proceso terapéutico, ¿no? Hacer En este consciente. punto de tus crisis, ¿tú seguías yendo a terapia? Sí, claro. Te comentaba que mi primer acercamiento al proceso terapéutico fue a mis 20 y desde ahí pues sí he tenido como que huequitos o pausas en donde no me doy de alta sola, pero sí me dicen como de, bueno, pues ahorita al parecer estás estable, todo bien, has logrado aprender nuevas herramientas que Ya te van a puedes ser ayudar. una loquita supervisada, sin Pues supervisión. sin supervisión, ahí está te iba a decir, no, supervisada, no, sin supervisión. Y luego de repente que sientes otra vez que como que algo no anda bien y regresas, ¿no? Y así estuve, pero sí mi proceso terapéutico hasta eso ha sido muy constante. ¿Y siempre has ido con el mismo terapeuta? Hasta la fecha de mi última consulta, que ya tiene más o menos un poquito más de un año, la verdad ya tiene ratito que dejé el proceso terapéutico. O sea, esta última crisis, que fue en mi embarazo anterior hace 8 meses, Sí. 10 meses, porque ahorita mi niño tiene 7, eh, ya no lo hice acompañada, lo hice yo sola, pero pues ya con las herramientas que había aprendido en mi proceso terapéutico. Sí. Pero sí, la verdad es que estoy pensando en retomarlo ahorita, no porque me sienta como en una crisis, pero sí porque a final de cuentas el sacar todos o externar todas estas situaciones que uno vive en su momento, hacerlo consciente, hacer consciente de las herramientas que aplicaste y que a lo mejor dijiste no sabías que eran herramientas, y entonces llegas con tu terapeuta y te dice, eso que hiciste es así, 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 muy bien, vuélvelo a aplicar si te vuelve a pasar. Ya tú lo haces consciente y ya tú sales de ahí con más herramientas de las cosas que te pasaron en este tiempo que no estuviste en terapia. Ok. Fíjate que yo siento que uno como psicólogo, justamente con el exceso de información que solemos tener, nosotros mismos decimos, es que para mí no va a funcionar, ¿no? Claro. Tenemos la expectativa muy alta Eso respecto te al iba a decir. psicoterapeuta con el que vayamos a estar. Yo recuerdo que... Es como un arma de doble filo esto de ser psicólogo y ir a Sí, terapia. sí, o sea, tienes que ceder el control de alguna u otra manera si quieres Sí. que también te ayuden a ti, ¿no? Yo recuerdo que en mi segunda vuelta con el psicólogo, también sintiéndome mal, yo cuestionaba todo, ¿no? Y si el psicólogo me decía, es que respira, y yo, no, respirar no me ayuda, pero es que ¿cómo lo haces, no? Entonces, regreso a esta parte, el hacerlo consciente es la clave para que tu proceso terapéutico funcione, porque no nada más es respirar y empezar, oye, Sí, vas claro, a empezar hay a una hiperventilar, técnica. ajá, hay una técnica. Y independientemente del terapeuta con el que tú vayas, la corriente con la que apliquen para tu Que proceso trabaje, sí, terapéutico, claro. este, al final todo se centra en lo mismo, ¿no? En tu bienestar Tu bienestar, emocional sí. y tienes que identificar que con el terapeuta que estés, más allá de la técnica, también debe de haber un vínculo emocional con tu Claro, terapeuta tienes que para, hacer clic con el claro, terapeuta. para que generar confianza, ¿no? Yo recuerdo que mi psicóloga llegó un punto, como era la misma persona que estaba atendiendo a mi expareja, llegó un punto donde ya no supo ser ético y yo sentía que en las Se sesiones involucró. se involucraba demasiado, o sea, era como que, pero en serio no van a regresar. Y yo así como, ni siquiera estamos hablando de eso, ¿por qué lo trae a colación, no? Claro. Y fue cuando yo No dije, supo separar las historias, las dos partes de la historia sí, y entonces mezcló ahí eso no se intereses. hace, por favor. No es ético. No es ético, no es profesional y además no, o sea, no le hallo el chiste. Eso ya es chisme, ya no es terapia, la verdad. Quiero Eso sí, ¿cuándo vendrán estos dos chavos? Necesito saber qué ha pasado con su con sus vidas, historia. ¿verdad? ¿Quién anda con quién ahora? Pues bueno, esa fue mi triste historia con la terapia. Para mi suerte, años más tarde, un amigo me acercó a una terapeuta donde yo aprendí lo que era la meditación, ¿no?
respiración guiada, donde a lo mejor va a sonar que me fumó un churro, pero logré desconectarme en esta parte que controlaba es que no funciona. No te hagas. Sí, sí, se lo fumó. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí se fumó el churro y luego dice que es terapia. ¿Será? No, no es cierto. Sí fue con ayuda de terapia. No, sí fue con ayuda con terapia. Fue una Las psicólogas del podcast dijeron que un churro me va a ayudar. No, es cierto, vayan a terapia. Buenas. No, y justamente de estas crisis que vienen, en esta tercera etapa de la crisis que yo les platicaba, mi tercera, o la tercera parte detona cuando Mitzi renuncia. ¿No es cierto? No podía vivir sin mí, pues me fui y se le cayó el mundo a pedazos. De este trabajo donde estábamos laborando juntas, renuncia Mitzi, al mes renuncio yo, y yo ya con el chiquillo ya en brazos, a mí la maternidad también me detonó, pero para mal. Amare Picnic en su momento nos salvó porque fue nuestra terapia ocupacional, pero en este sentimiento de la maternidad, yo, como era tiempo post-COVID, nuevamente, ¿no? La presión. ¿Y quién va a cuidar a tu niño? ¿Y cómo lo vas a mandar a una guardería? ¿Y qué vas a hacer? Porque nada más estás en la casa, que floja, y a poco solamente vas a ser mamá. Pues imagínate tú, mamá primeriza. Nuevamente presión social. Sí, la gente a veces no ayuda con ese tipo de comentarios. ¿Qué sucedió? Que me doy un año de pausa para poder ser mamá, para poder entender de qué se trata este asunto, pero para mi mala suerte yo regreso a casa de mis papás y entonces era una crianza a como ellos estaban influyendo en mi hijo, y era de, claro, es que yo no quiero esto, ¿no? En este año que yo no estoy laborando, pues económicamente dependía de personas externas, que también eso me detonó. Tampoco llega a ser muy sano a veces. Sí, porque donde yo quisiera darme el gusto con algo, era extender la mano para pedir y no estaba, o sea, hasta la fecha es algo que digo. Afectaban tu salud emocional y mental. Y en mi autoestima. También. Que también eso fue. Cuando uno está acostumbrado a ser independiente, el depender de otros, pues sí afecta en tu autoestima. Sí, ¿y por qué digo que en la autoestima? Porque no me vas a dejar mentir, o sea, yo estaba así, de que estaba lactando, de que mi cuerpo cambió completamente. O sea, por más que yo me tratara de hacer un cambio de imagen, nada me gustaba, y entonces también pasé por esta parte de crisis de identidad donde decía, ¿quién soy? O sea, la maternidad me desdibujó horriblemente. Por eso les decimos que la maternidad es tema para otro podcast muy extenso. Como mujer, como persona, como madre, porque estaba sobreestimulada todo el tiempo, había mucha información a mi alrededor y no sabía por dónde empezar. Por dónde darle. Así es. Entonces, así puedo resumir mi experiencia. Fue una crisis tras otra, donde fui la mejor guerrera de Diosito durante muchos años. Hasta ya que... ¡Suéltame! Me estás haciendo daño. Me lastima. Ya, por favor. Hasta que pasó esto, o sea, que años después llegué con esta terapeuta. Pero mira, ¿sabes qué? Esto que yo voy a decir es algo que he estado pensando últimamente tanto y creo que no me voy a desviar, lo voy a decir y ya. Yo quisiera, de verdad, haber tenido a mis 20 la madurez que siento que tengo el día de hoy. Imposible. Y quisiera, si fuera posible, tener hoy la madurez que yo sé que voy a tener a mis 40. Pero no se puede, o sea, uno tiene que pasar justamente porque estas crisis, toda esta etapa entre los 20 y los 30 que el día de hoy tengo, me han ayudado a ser la mujer que soy hoy. Y yo sé que la mujer que sea mañana va a ser por lo que me hace falta vivir. Sí. Pero de verdad, el día de hoy, justamente que contamos las que hoy son anécdotas, decimos, ¿cómo pude haber sufrido en este momento por eso? O sea, era tan simple como esto el día de hoy, hacer eso, ¿no? Tomar esta decisión. Y seguramente el día de mañana diremos, ¿cómo es posible que el día de mis 30, o sea, haya estado batallando por esta situación? Creo que por ahí sale mucho la frase de las mamás, ¿no? De que uno les dice y hacen, y por más que... Es por algo, yo ya pasé por ahí, yo ya viví. Yo ya pasé por esto, sí, pero son sus etapas. Sí, entonces no se las brinquen, sí, no puede uno experimentar en cabeza ajena. Dentro de esta dinámica que hicimos previo a grabar el episodio de hoy, hicimos algunas preguntas para ustedes, y dentro de lo que identificamos o para lo ver que si nos preguntaron, sí. Estaba una cuestión en cuanto a qué técnicas, o sea, a pesar de nuestros traumas, de nuestras experiencias, qué técnicas realmente podemos sugerir
que nos han ayudar servido, que cuando puedan estén ayudar. justamente atravesando una crisis de Sí, ansiedad. entonces ahora sí que la experiencia se volvió aprendizaje y de este Claro. aprendizaje queremos compartir algunas cosas que realmente nos han funcionado. ¿Quieres comenzar tú? Sí. La primera que les quiero compartir puede sonar a cliché y puede estar tan sonada que uno dice la verdad es que no funciona. Sí. Pero sí funciona. La respiración, pero la respiración consciente y controlada. Esto pues quiere decir que nosotros vivimos de respirar, no todo el tiempo estamos respirando, pero al no hacerlo consciente es algo que no nos genera la calma que se necesita en el momento en el que tú estás atravesando una crisis de ansiedad. Lo primero que se altera al momento en que uno estamos así es desde el pensamiento, todo el sistema nervioso, la respiración. Entonces es lo primero que necesitamos comenzar a controlar. El hacerlo de una forma consciente es pues darnos cuenta del cómo fluye nuestra respiración, inhalar Bueno. de manera profunda. A veces nos funciona también mucho el retener la respiración y luego exhalar. Hacerlo durante al menos 3 veces, puede que necesites más. Esto ya sería, no me vas a dejar mentir también en esto, que hay que adecuar las técnicas a nuestra persona. Porque así como me puede funcionar a mí, no te puede que no te funcione a ti. Aquí la clave es hacerlo de manera consciente y controlada. ¿Cuántas veces? Las que necesites. ¿Cuánto tiempo? El que necesites. Pero hacerlo de esta forma. Ya también es importante saber que hay otras técnicas que a continuación les vamos a compartir, con las que se puede alternar o combinar la respiración cuando el simple hecho de respirar conscientemente no nos funcione como esperamos. Sí, ¿cómo identifico que una crisis está por venir? Esto parte mucho del autoconocimiento que tú tengas en Claro, cuanto a tus emociones, ¿no? importantísimo identificarlo. Algunos datos como los que compartía Mixi en cuanto a la sudoración, la palpitación, mareo, los pensamientos intrusivos, pudieran ser un detonante para decir, viene una crisis y entonces me voy a poner mal, y en lugar de esperar a que la crisis detone, pues me anticipo y voy haciendo este tipo de ejercicios para calmarme, ¿no? ¿Qué pasa cuando la crisis ya llegó? O sea, no le presté atención a estos elementos y pues aquí estoy en medio del Walmart, como me pasó a mí, con mi carrito de despensa y estoy en crisis. Pues te aíslas, ¿no? Das a un lugar, a una zona que te permita hacer estos ejercicios, ¿no? Otra de las técnicas que funciona bastante al momento de estar pasando por la crisis es una técnica que se llama anclaje, donde buscas que tus sentidos sean los que te ayuden a salir del pensamiento, que es el pensamiento el que te está generando esta crisis, ¿no? Esta técnica de anclaje va por etapas. Primero comenzamos con algo que puedas ver. Nombra 5 cosas que tú observes a tu alrededor de manera rápida, ¿no? Y entonces yo veo una caja, veo una escoba, veo una bolsa, veo un cojín, un bonito cojín patrocinado por Amare Picnic. Y veo, no sé, unos zapatos, ¿no? Después de tú identificar estas 5 cosas que ves, vas a identificar 4 cosas que en ese momento tú puedas tocar. Y entonces yo puedo tocar la textura de mi camisa, puedo tocar un anaquel, puedo tocar mi cabello, puedo tocar el piso, el cojín bonito, el mismo cojín de Amare Picnic. Y posteriormente te vas a ir a cosas que tú puedas oler. 3 cosas que tu sentido del olfato te permita, ¿no? Y entonces huelo a pasto recién cortado, huele a pan, huele a humedad, pero cosas que huelas, ¿no? Después vas a identificar 2 cosas que tú puedas escuchar, oler, tocar. Activas los 5 sentidos: escuchar, tocar, oler, saborear. Esa es una. Ese es el último. El último es identificar algo que puedas saborear, ¿no? Tomas un traguito de agua, puedes tomar la mordida de una manzana. Un dulcecito, hay un chiclito, te lo echas a la boca y entonces a activar el sentido del gusto. Del gusto. Entonces, una vez que tú activas tus 5 sentidos, bajas esta sensación de tener que estar pensando, y le restas. Desvías, el pensamiento intrusivo se va. Sí, le restas la atención. Ahora, que si estás en un lugar donde no puedes ni alcanzar a ver, ni sentir nada, pues aplicas otra técnica. Por ejemplo, también está la técnica de tensión-relajación. Esto es tensión-relajación muscular, cualquier músculo que puedas tensar o relajar. Generalmente, bueno, a mí me suele funcionar mucho con las manos, que es lo primero que siento que empiezo a tensar cuando alguna emoción fuerte comienza a surgir.
pero es hacerlo también de manera consciente y de manera controlada. Puedes contar tiempos, puedes contar la cantidad de veces que lo vas a tensar y lo vas a relajar, tensamos, relajamos, puede ser con los hombros, tensamos, relajamos. Esto lo puedes acompañar de ciertos estiramientos de algunas otras partes del cuerpo. Puedes empezar a relajar tu cabeza, seguido de los hombros. Todo esto es para que esta sensación y esta concentración que nosotros estamos haciendo al hacerlo de manera consciente, justamente también nos desvíe del pensamiento intrusivo y además nos ayude a relajar esta parte que nosotros tensamos muchas veces de manera inconsciente con esta emoción que nos empieza a cargar en La algún momento. quijada, sobre todo, en cuanto menos piensas, ya tienes aquí todo entumido y es como, oye, sientes como relaja. Sí. Sí, entonces eso también pudiera ser una de las técnicas que les puede ayudar. Algo que yo hago constantemente en estas últimas noches donde mi desvelo ha estado muy presente, esa es una de las razones por las cuales quiero dejar de tomar el café, es el valorar, o sea, siéntate en la esquina de la cama, si esto te pasa por la noche o en algún lugar tranquilo, y entonces estoy bien, no pasa nada, es una crisis, va a fluir, no nos vamos a morir, o sea, tratar como de calmarte, hacer contacto contigo mismo a través de este tipo de frases. Dijera Mitzi, suena a cliché, pero le bajas valor a toda esta información que está pasando en tu cabeza en ese momento. Y además, de hecho, o sea, sí es una técnica que se sugiere en consultorio. A veces te piden también que lo anotes, que lo escribas. Cuando estas ideas intrusivas, centrales o negativas tienen peso en tu cabeza y están todo el tiempo ahí rondando, es algo que puedes hacer incluso no solamente durante este periodo de pánico, de ansiedad, de crisis, de lo que sea, sino como algo rutinario, ¿no? Por eso es que los diarios son tan funcionales en la etapa sobre todo de adolescencia, en donde no sabemos qué onda, qué nos patea, por dónde nos da. El escribir, si tienen hijos adolescentes, háganlo, sugiéranles, cómprenles ustedes su diario bonito y foméntenles la escritura, porque todo esto es descarga emocional y te ayuda además a ser consciente y autoconocerte, el saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, en qué momento está pasando. Claro, en qué momento está activándose toda esta emoción que en algún momento puede terminar en desbordamiento también. ¿Qué lo detona? También es importante, ¿no? Y te ayuda justamente a hacer una balanza, cosas positivas, cosas negativas, te ayuda a generar una idea central que es que llega a ser menos pesimista que la que puede estar rondando tu cabeza, catastrófica. Así es. Que lo detona. Que lo detona, porque para lo que para mí puede ser una crisis, tal vez para mí sí no, y tal vez para ustedes tampoco. Yo creo que ahorita que vean el podcast van a decir, ¿a poco esas fueron sus crisis? Yo he tenido peores. ¿Puede ser? No lo viejas tan pancheras, dramáticas. No damos por hecho eso, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, otra de las técnicas que también les va a ayudar a que esto se funcione y se regule es no tenerle miedo a la emoción. En ocasiones, dejarla así fluir. Como a mí me pasó donde me sumergí en el trabajo con tal de no afrontar las emociones, sale contraproducente. Las emociones de alguna u otra manera van a buscar cómo salir, pues se van a ver representadas en el cuerpo físicamente. Hace unos minutos estaba leyendo y decían algo de las generaciones de antes, ¿no? De que pues ahora somos más vulnerables, que yo estoy en desacuerdo las generaciones con eso. De cristal, comentan. Sí, pero decía, ay, eso es flojera. Te lo dice una persona que en su momento estuvo en un burnout total y entonces no se le permitían, ¿sabes? Entonces también como quitar este estigma social ha pesado. Hoy en día estamos más informados, esa es la única diferencia, no porque ya no existan ciertas cosas, sino que porque ahora ya tienen nombre. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Sí, el día de hoy se permite más sentir, se permite más explicar sobre estas emociones, cosa que antes se veía como un síntoma, un signo de debilidad, y por eso es que ahora se llaman las generaciones de cristal, ¿no? ¿Quién las llama? Pues justamente generaciones anteriores. Sí, personas que en su momento también lidiaron. Pues bueno, si alguna de estas técnicas ya la has aplicado y dices es que no está funcionando, recuerda que tampoco es magia, necesitas sí o sí acompañamiento de una persona que sea este reflejo que diga estamos avanzando, cómo lo estás llevando, tal vez no lo estoy aplicando de la manera correcta y por eso también no vemos un cambio, ¿no? Hoy mencionamos algunas crisis, por así decirlo, pero en estas crisis nunca estuvimos solas, o sea, ya sea de una red de apoyo, de tu familia, de tus amigos, de un terapeuta.
pero sí o sí busquemos acompañamiento. Apoyo, claro, Así este es. acompañamiento y este apoyo y recordar justamente eso, dejarnos sentir. Las técnicas, como bien menciona, no son magia. Muchas veces alguna de las técnicas te va a ayudar un poquito a relajar, pero no va a desaparecer por completo la sintomatología que estés sintiendo en ese momento y lo importante es nada más ser conscientes de que es sintomatología, que va a pasar, que estás bien y que tienes que dejarla fluir. Muchas veces el estar peleando o nadar contracorriente contra esa misma emoción te la agrava en vez de ayudarte a fluir. Entonces es importante autorreconocernos, aprender a reconocer, nombrar y saber identificar las emociones que estamos experimentando y pues dejarlas ser. Así es, y si ustedes en algún momento eh, también están buscando este tipo de acompañamiento, pues entonces vayamos Vayamos a a terapia. terapia. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.